Había un hombre en mi parroquia católica que todos llamaban Padre Miguel. Un hombre que durante 52 años consecutivos, más de medio siglo, había servido como sacerdote en la misma comunidad de Puebla, México. Un hombre que bautizaba bebés cada domingo, daba primera comunión a niños de 7 años, confirmaba adolescentes, confesaba pecados de adultos, casaba parejas jóvenes, daba últimos sacramentos a moribundos. Un hombre con reputación impecable de santidad, dedicación inquebrantable y amor profundo por su comunidad. Un hombre en quien literalmente miles de familias habían confiado durante 5 décadas con lo más sagrado que tenían, sus hijos. Pero durante 12 años brutales e ininterrumpidos, desde que yo tenía exactamente 6 años hasta que cumplí 18, ese hombre me violó sistemáticamente más de 400 veces. 400 violaciones. Déjame repetir ese número porque sé que es casi imposible de procesar sin que tu cerebro trate de rechazarlo como exageración. Más de 400 violaciones durante 12 años de mi niñez y adolescencia. Me manipuló usando pasajes bíblicos retorcidos que presentaba como revelaciones directas de Dios específicamente para mí. Me amenazó con condenación eterna, con castigo divino sobre mi familia, con destrucción espiritual si alguna vez me atrevía a romper el secreto sagrado que supuestamente compartíamos. Me destruyó completamente, física, emocional, psicológica y espiritualmente, mientras mi familia católica devota lo adoraba como santo viviente, mientras la comunidad entera lo elevaba como ejemplo máximo de piedad sacerdotal, mientras yo intentaba suicidarme 2 veces antes de cumplir 18 años porque sentía que la muerte era la única escapatoria posible del infierno que estaba viviendo. Y después de que el abuso finalmente terminó cuando me fui a la universidad a los 18 años en 2006, viví durante otros 14 años completos con el peso aplastante, el terror paralizante, la angustia constante de saber que él todavía estaba ahí, todavía respirando, todavía predicando, todavía celebrando misas, todavía rodeado de niños pequeños en la parroquia donde me había destruido, todavía siendo llamado santo hombre, por personas que no tenían absolutamente ninguna idea de la verdad horrible sobre lo que realmente era. Durante 14 años después de escapar físicamente, seguía prisionero psicológicamente porque mientras él viviera, nunca podría estar verdaderamente libre. Hasta que el 15 de marzo de 2023, un miércoles que nunca olvidaré mientras viva, recibí la llamada telefónica de mi madre a las 7:15 de la mañana. «Mijo, tengo noticia triste que darte. El padre Miguel falleció anoche durante su sueño. Paz a su alma». Y en ese momento, por primera vez en 26 años y 9 meses desde que comenzó el abuso cuando yo tenía 6 años, respiré sin sentir el peso aplastante de 50 kilos presionando constantemente mi pecho. Por primera vez en más de un cuarto de siglo, sentí algo parecido a libertad real. Esta no es historia sobre venganza. No es historia sobre justicia legal satisfactoria donde el abusador va a prisión y paga por sus crímenes, porque él murió a los 90 años sin nunca enfrentar consecuencias legales, sin nunca ser expuesto públicamente mientras vivía, sin nunca pasar un solo día en prisión. Esta es historia sobre algo diferente, y tal vez más real, sobre cómo algunas víctimas solo pueden comenzar a sanar verdaderamente cuando su abusador deja de existir. Sobre cómo la muerte del perpetrador, aunque no es justicia perfecta, es a veces la única forma de cierre que una víctima podrá obtener jamás. Sobre cómo vivir sabiendo que tu violador todavía respira el mismo aire que tú, es una forma de tortura continua que la mayoría de las personas afortunadamente nunca entenderán. Y esta también es historia sobre lo que hice después de su muerte. Sobre cómo finalmente tuve el coraje de romper 26 años de silencio y exponer públicamente lo que me había hecho durante mi niñez entera. Sobre cómo mi testimonio llevó a que 3 víctimas adicionales salieran de las sombras para contar sus propias historias de haber sido violadas por el mismo santo sacerdote. Sobre cómo juntos forzamos a la diócesis católica a admitir que habían fallado catastróficamente en proteger a niños durante décadas. Y sobre cómo convertí mi trauma en propósito trabajando ahora para prevenir que lo que me pasó le pase a otra generación de niños inocentes. Si realmente crees en lo más profundo de tu alma,
que para algunas víctimas de abuso sexual infantil, la muerte de su abusador es la única forma de paz que jamás obtendrán, dale like a este video ahora mismo, no después, no al final, ahora, porque ese like no es celebración de muerte. Es reconocimiento de una verdad incómoda pero real. Que nuestro sistema de justicia falla tan frecuentemente en procesar abusadores, especialmente abusadores protegidos por instituciones religiosas poderosas, que algunas víctimas viven décadas esperando que la muerte natural haga lo que las cortes nunca hicieron. Y si quieres que continúe exponiendo la verdad sobre abuso sexual en la Iglesia Católica y otras instituciones religiosas, sobre cómo depredadores usan autoridad espiritual para destruir niños durante generaciones sin consecuencias, sobre cómo víctimas sobreviven décadas de trauma y finalmente encuentran maneras de sanar. Entonces, suscríbete a este canal en este momento, porque cada día comparto testimonios de sobrevivientes que escaparon de pesadillas que la mayoría de las personas no pueden ni imaginar. Historias que las instituciones religiosas no quieren que escuches. Verdades que rompen el silencio protector que permite que estos crímenes continúen sin interrupción generación tras generación. Mi nombre es Mateo Hernández Silva. Hoy tengo 35 años. Vivo en Ciudad de México. Trabajo como diseñador gráfico freelance. Estoy casado con una mujer increíble llamada Andrea, y hace 6 meses nos convertimos en padres de nuestro primer hijo. Un niño hermoso y saludable al que nombramos Miguel, resignificando intencionalmente el nombre que durante tantos años representó solo horror para mí. Pero esta historia comienza mucho antes de todo eso. Comienza en 1994, cuando yo era un niño completamente diferente. Un niño inocente de 6 años, tímido, obediente, que creía con fe pura e inquebrantable que servir en la Iglesia Católica era el honor más grande que un niño podía recibir. Crecí en Cholula, Puebla, una ciudad histórica famosa por tener una iglesia católica construida encima de cada pirámide prehispánica, simbolizando literalmente cómo el catolicismo había sido impuesto sobre las culturas indígenas durante la conquista española. Pero yo no pensaba en esas ironías históricas cuando tenía 6 años. Solo sabía que mi familia era católica devota, que la iglesia era el centro absoluto de nuestras vidas, y que el sacerdote era representante directo de Dios en la tierra, cuyas palabras tenían autoridad espiritual incuestionable. Mi padre, Roberto Hernández, era profesor de historia en una preparatoria pública, un trabajo estable que pagaba aproximadamente 12,000 pesos mensuales en 1994, suficiente para mantener a una familia de clase media modesta pero cómodamente. Mi madre, Elena Silva de Hernández, era profesora de educación primaria en una escuela católica privada. Trabajo que pagaba menos que el de mi padre, pero que nuestra familia consideraba casi ministerio sagrado porque estaba formando almas jóvenes en la fe. Éramos 4 hermanos. Yo era el segundo. Mi hermana mayor Mariana tenía 9 años en 1994. Mis hermanos menores, gemelos Sebastián y Santiago, tenían 4 años. Vivíamos en una casa modesta pero limpia de 3 habitaciones en un barrio tranquilo de clase media. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente: comida en la mesa, ropa limpia, libros para leer, educación de calidad y, sobre todo, teníamos fe. Asistíamos a la parroquia de San José, una iglesia católica grande ubicada en el centro histórico de Cholula que servía a aproximadamente 2,000 familias. Era una iglesia colonial hermosa de más de 300 años de antigüedad, con arquitectura barroca impresionante, techos altos pintados con murales religiosos, vitrales que creaban luz de colores durante las misas matutinas, y un altar dorado elaborado que brillaba bajo las luces durante ceremonias especiales. Para una familia como la nuestra, esa parroquia no era solo lugar de adoración. Era nuestra comunidad entera, nuestra identidad social completa, el marco dentro del cual entendíamos literalmente todo en nuestras vidas. Domingo por la mañana, misa de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Domingo por la tarde, catecismo para niños de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Martes, mi madre asistía a grupo de oración de mujeres. Miércoles, mi padre asistía a grupo de hombres donde estudiaban encíclicas papales. Viernes, toda la familia asistía a adoración eucarística. Sábado, trabajo comunitario.
Limpiábamos la iglesia, organizábamos eventos, visitábamos enfermos. Literalmente pasábamos 6 días de cada semana involucrados intensamente en actividades parroquiales. Nuestros amigos cercanos eran todos de la parroquia. Nuestras celebraciones familiares, cumpleaños, graduaciones, todo, incluían siempre misa especial. Cuando teníamos problemas, no íbamos a terapeutas seculares. Íbamos a confesión con el sacerdote. Nuestra vida entera giraba alrededor de esa iglesia y especialmente alrededor del hombre que la lideraba, el padre Miguel Sánchez. El padre Miguel había sido párroco de San José durante 38 años cuando yo nací en 1988. Para el tiempo que esta historia comienza en 1994, él ya llevaba 44 años como sacerdote, casi medio siglo de servicio en la misma comunidad. Tenía 60 años en 1994, pero se veía y actuaba más joven. Era hombre de estatura mediana, aproximadamente 1,70 metros, con complexión delgada pero no frágil, cabello completamente blanco que siempre llevaba perfectamente peinado, lentes de armazón dorado que le daban aire de intelectual, voz suave pero autoritaria que llenaba el espacio del templo durante homilías sin necesidad de gritar. Vestía siempre impecablemente, sotana negra durante actividades diarias, casulla elaborada durante misas, todo perfectamente planchado y limpio. Pero más allá de su apariencia física, lo que hacía al padre Miguel tan querido y respetado era su habilidad sobrenatural de conectar con personas. Recordaba nombres de todos, no solo adultos, sino también niños. Recordaba detalles de vidas de familias. ¿Cómo está tu madre, Roberto? ¿Se recuperó de su cirugía? Elena, felicidades por la graduación de tu sobrina que me contaste el mes pasado. Esa atención personal hacía que cada persona se sintiera vista, valorada, importante para él. Con niños era especialmente cariñoso, algo que en retrospectiva reconozco como táctica calculada de depredador, pero que en ese momento parecía genuino amor pastoral. Se arrodillaba a la altura de niños pequeños para hablarles directamente a los ojos. Les daba dulces después de misa. Organizaba eventos especiales para niños, picnics, películas, excursiones educativas. Era el tipo de sacerdote que padres soñaban tener en su parroquia. Dedicado, accesible, aparentemente santo. Y esa combinación exacta, su reputación impecable construida durante décadas, su habilidad de ganarse confianza absoluta de familias, su acceso constante a niños a través de actividades parroquiales, y la cultura católica que enseña que cuestionar a un sacerdote es casi equivalente a cuestionar a Dios, creó el ambiente perfecto para que un depredador operara sin detección durante décadas. Antes de continuar, necesito que hagas algo por mí. Necesito saber qué tan lejos está llegando este mensaje que puede literalmente proteger a niños que están siendo abusados en este preciso momento por sacerdotes en sus propias parroquias. ¿De qué país me estás viendo ahora mismo? ¿De qué ciudad? Por favor, tómate literalmente 5 segundos y escribe en los comentarios, viendo desde tu país. Porque cuando veo esos comentarios de personas en México, Colombia, Argentina, España, Estados Unidos, Brasil, Chile y docenas de otros países, me recuerda que no estoy solo, que hay millones de sobrevivientes que compartimos esta experiencia horrible, que la verdad eventualmente triunfa sobre el encubrimiento institucional. Por favor, hazlo ahora. Escribe tu país en los comentarios. Mayo de 1994. Yo tenía 6 años recién cumplidos. Acababa de terminar mi primer año de primaria con calificaciones excelentes, promedio de 9.5, y mi maestra había enviado nota a mis padres elogiando mi comportamiento ejemplar, mi atención en clase y mi respeto hacia autoridades. Yo era exactamente el tipo de niño que profesores adoraban. Callado, obediente, nunca causaba problemas, siempre seguía instrucciones sin cuestionar. Esas mismas características que hacían que profesores me amaran fueron precisamente las que me convirtieron en objetivo perfecto para el padre Miguel. Un domingo de mayo después de la misa matutina, el padre Miguel se acercó a mis padres en el atrio de la iglesia donde las familias socializaban después del servicio. Yo estaba parado al lado de mi padre sosteniendo su mano,
probablemente mirando al suelo tímidamente como siempre hacía cuando adultos hablaban. Roberto, Elena, dijo el padre Miguel con sonrisa cálida, necesito hablar con ustedes sobre Mateo. Mis padres inmediatamente se pusieron atentos. Cuando el párroco dice que necesita hablar sobre tu hijo, asumes que es algo importante. ¿Pasa algo malo, padre?, preguntó mi madre con preocupación evidente. Todo lo contrario, respondió el padre Miguel. He estado observando a Mateo durante los últimos meses. Durante las misas, noto que presta atención de manera notable para un niño de su edad. No se distrae, no juega. Realmente parece estar presente espiritualmente. Y eso me dice que Dios está trabajando en su corazón de manera especial. Mis padres sonrieron orgullosos. Yo no entendía completamente qué significaba todo eso, pero sabía que era algo bueno por las expresiones de mis padres. Me gustaría invitar a Mateo a servir como monaguillo, continuó el padre Miguel. Sé que normalmente esperamos hasta que los niños tengan 8 o 9 años, pero Mateo me parece maduro para su edad. Creo que estaría listo para comenzar ahora. Ser monaguillo. El niño que asiste al sacerdote durante la misa, que ayuda con los objetos sagrados, que se viste con túnica blanca y se para en el altar frente a toda la congregación, era considerado honor enorme en nuestra comunidad católica. Era señal de que un niño era especialmente piadoso, confiable, digno de estar tan cerca de lo sagrado. Muchas familias competían sutilmente para que sus hijos fueran seleccionados como monaguillos. ¿Nos está diciendo que quiere que Mateo sea monaguillo ahora, a los 6 años? Preguntó mi padre casi incrédulo del honor que se nos estaba ofreciendo. Exactamente. Por supuesto, requeriría entrenamiento. Necesitaría que Mateo se quedara después de las misas los domingos durante algunas semanas para que yo pueda enseñarle apropiadamente las responsabilidades, las oraciones en latín, el manejo de los objetos litúrgicos, todo bajo mi supervisión directa y personal. Mis padres no tuvieron ni un segundo de duda. Por supuesto, padre. Sería un honor enorme para nuestra familia. ¿Verdad, Mateo? Mi padre me miró con sonrisa expectante. Sí, papá, respondí tímidamente sin realmente comprender lo que estaba aceptando, excepto que aparentemente era algo que haría felices a mis padres. Perfecto, dijo el padre Miguel, poniendo su mano en mi hombro de manera que parecía paternal, pero que ahora reconozco como el toque inicial de un depredador marcando su territorio. Comenzaremos el próximo domingo. Mateo puede quedarse después de la misa matutina. Lo tendré de regreso con ustedes en aproximadamente 1 hora. Vamos a hacer de este niño especial un servidor ejemplar del Señor. Esa conversación, esa decisión aparentemente inocente de mis padres de confiar a su hijo de 6 años al cuidado sin supervisión del sacerdote respetado de la comunidad, fue el momento donde mi vida cambió irreversiblemente para siempre. Domingo 29 de mayo de 1994, aproximadamente 12:15 p.m. Mi primera sesión de entrenamiento como monaguillo con el padre Miguel. La misa matutina había terminado 15 minutos antes. La mayoría de las personas ya se habían ido. El templo grande que hace media hora estaba lleno con 400 personas, ahora estaba casi vacío, excepto por algunas ancianas que se quedaban rezando rosarios en los bancos traseros. Mi madre me había despedido en el atrio con instrucciones de ser obediente y prestar atención. El padre Miguel te está dando un honor especial, mijo. Pórtate bien. Te recogemos en 1 hora. Me dio beso en la frente y se fue con mis hermanos hacia nuestra casa, que estaba a solo 10 minutos caminando de la parroquia. El padre Miguel me esperaba en la sacristía, el cuarto detrás del altar donde los sacerdotes se visten con sus vestimentas litúrgicas y donde se guardan los objetos sagrados de la misa. Era un cuarto de tamaño mediano con paredes llenas de armarios de madera oscura, un crucifijo grande en una pared, y olor distintivo de incienso mezclado con cera de velas que siempre asociaré con ese lugar. «Mateo, pasa», me dijo con sonrisa amable mientras cerraba la puerta detrás de mí. «No con llave. Todavía no. Eso vendría después cuando estuviera más seguro de su control sobre mí, pero cerrada lo suficiente para privacidad. Siéntate aquí». Señaló una silla pequeña. Me senté obedientemente, mis piernas colgando sin llegar al piso porque era demasiado bajito. Llevaba mi ropa de domingo, pantalón de vestir negro, camisa blanca,
zapatos negros brillantes que mi madre había pulido esa mañana. Tenía las manos en mi regazo, probablemente retorciéndolas nerviosamente como siempre hacía cuando estaba ansioso. Mateo, antes de que comencemos con el entrenamiento técnico sobre cómo servir en la misa, necesito enseñarte algo mucho más importante, comenzó el padre Miguel con tono serio que me hizo prestar atención completa. Necesito enseñarte sobre el cuerpo humano como templo de Dios. Yo tenía 6 años. No tenía absolutamente ningún contexto para entender qué significaba eso o hacia dónde se dirigía esta conversación. Solo sabía que cuando el padre Miguel hablaba sobre cosas de Dios, yo debía escuchar con respeto absoluto. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Entiendes lo que eso significa, Mateo? ¿Que Dios vive en mí? Respondí con la comprensión limitada que un niño de 6 años podría tener de metáforas teológicas complejas. Exactamente. Muy bien. Eres un niño inteligente. Su elogio me hizo sentir orgulloso. Pero si tu cuerpo es templo de Dios, eso significa que es sagrado, significa que tiene propósitos especiales que la mayoría de las personas no entienden, y como sacerdote, como representante directo de Dios en la tierra, mi trabajo es enseñarte esos propósitos sagrados. Yo asentía sin realmente entender, pero queriendo mostrar que estaba prestando atención como mis padres me habían instruido. Pero aquí está lo importante que necesitas comprender, Mateo. Esto que voy a enseñarte es conocimiento sagrado. Es secreto entre tú, yo y Dios. ¿Sabes qué pasa cuando compartes secretos sagrados con personas que no están listas para entenderlos? Negué con la cabeza. Dios se enoja, muy enojado. Y cuando Dios se enoja, castiga. No solo a la persona que compartió el secreto, sino también a su familia. ¿Entiendes? Sentí miedo inmediato. La idea de que Dios pudiera enojarse y castigar a mi familia por algo que yo hiciera era aterradora para un niño de 6 años que había sido criado creyendo en un Dios que observaba cada acción, que registraba cada pecado, que enviaba personas al infierno por desobediencia. Sí, padre, no voy a decirle a nadie. Bien, porque amo a tu familia, Mateo. Tu papá es buen hombre, tu mamá es mujer piadosa, tus hermanos son niños dulces. No querría que algo malo les pasara porque tú no pudiste guardar un secreto sagrado, ¿verdad? No, padre. Prometo no decir nada. Perfecto. Ven aquí entonces. Se levantó de su silla y se sentó en un sofá pequeño que había en la esquina de la sacristía. Me hizo señas de que me acercara. Caminé hacia él obedientemente. Me indicó que me sentara en el sofá a su lado. Lo hice. Y entonces comenzó a tocarme de maneras que mi cerebro de 6 años sabía instintivamente que no eran correctas, pero que él explicaba con lenguaje tan religioso, tan convincente, tan autoritativo, que mi mente infantil no podía reconciliar la incomodidad física con las palabras espirituales que estaba usando. Recuerda, Mateo, tu cuerpo es templo, y yo soy el sacerdote que Dios envió para consagrar este templo. Sus palabras continuaban mientras sus manos hacían cosas que no voy a describir en detalle explícito en este video, porque no es pornografía ni revictimización. Pero necesito que entiendas que lo que comenzó ese día fue abuso sexual claro, inequívoco, de un hombre de 60 años contra un niño de 6 años. No hubo violación completa ese primer día. Eso vendría después gradualmente conforme él evaluaba cuánto podía salirse con la suya, sin que yo colapsara completamente o reportara inmediatamente. Los depredadores sexuales inteligentes, especialmente aquellos protegidos por instituciones poderosas, no comienzan con el abuso más extremo. Comienzan con tocamientos que pueden potencialmente ser explicados como accidentales o malinterpretados, si son descubiertos. Después escalan gradualmente conforme confirman que la víctima está suficientemente controlada. Ese primer día duró aproximadamente 35 minutos. Cuando terminó, el padre Miguel me ayudó a ajustar mi ropa, me miró directamente a los ojos con expresión seria y dijo: Mateo, lo que acaba de pasar aquí fue un sacramento especial. ¿Sabes lo que es un sacramento? Yo había aprendido sobre sacramentos en catecismo. ¿Como el bautismo y la comunión?
Exactamente. Pero este es un sacramento secreto que solo algunos niños especiales elegidos por Dios reciben. Y como todos los sacramentos, es absolutamente sagrado. Si alguna vez, le cuentas a alguien sobre nuestros sacramentos especiales, estarás cometiendo el pecado más grave que existe. Estarás profanando lo sagrado. Y Dios castigará a tu familia de maneras terribles. Tu papá podría perder su trabajo. Tu mamá podría enfermarse. Tus hermanos podrían tener accidentes. ¿Quieres que eso pase? No, padre. Respondí con lágrimas comenzando a formarse en mis ojos, aunque no entendía completamente por qué estaba llorando. Entonces nunca, nunca hablarás de esto. Es nuestro secreto sagrado. ¿Prometido? Prometido, padre. Bien. Ahora vamos a hacer el entrenamiento real de monaguillo por unos minutos para que cuando tus padres pregunten qué aprendiste hoy, puedas decirles sobre las oraciones en latín y el manejo de la patena y el cáliz. ¿Entiendes? Asentí. Y durante los siguientes 15 minutos me enseñó legítimamente algunas responsabilidades básicas de monaguillo. Cómo sostener los objetos litúrgicos, cuándo arrodillarse durante la misa, algunas frases en latín que necesitaba memorizar. Suficiente conocimiento real para que yo pudiera reportar honestamente a mis padres que había aprendido sobre servir en la misa. Cuando mis padres me recogieron exactamente una hora después como habían prometido, el padre Miguel salió a saludarlos con sonrisa cálida. Mateo es estudiante excepcional. Aprendió muy rápido. Creo que estará listo para comenzar a servir en misas reales en 2 semanas. Pero necesitaremos algunas sesiones más de entrenamiento los próximos domingos. Por supuesto, padre. Lo que usted necesite, respondió mi padre con gratitud evidente por la atención especial que el sacerdote respetado estaba dando a su hijo. Durante el camino a casa, mis padres me preguntaron emocionados qué había aprendido. Les conté sobre las oraciones en latín, sobre cómo sostener la patena, sobre cuándo tocar la campanilla durante la consagración. No les conté sobre la otra parte. Porque el padre Miguel me había convencido de que era secreto sagrado que no podía compartir sin consecuencias devastadoras. Esa noche, mojé la cama por primera vez en 2 años. Mi madre encontró las sábanas mojadas a la mañana siguiente. Mateo, ¿qué pasó? Ya eres muy grande para esto. No sé, mamá. Lo siento. Ella lo atribuyó a emoción o nervios por el nuevo rol de monaguillo. No se le ocurrió, porque ¿cómo podría habérsele ocurrido? Que la enuresis nocturna repentina en un niño previamente entrenado es una de las señales más comunes de abuso sexual infantil. Si alguna vez has guardado un secreto horrible durante tu niñez, porque alguien te convenció de que algo terrible pasaría si hablabas, escribe en los comentarios, yo también guardé secretos. Porque esa manipulación psicológica es exactamente cómo los depredadores mantienen a víctimas silenciadas durante años o décadas. Durante los siguientes 6 meses, de junio a diciembre de 1994, las sesiones de entrenamiento continuaron cada domingo después de la misa matutina. Cada semana era la misma rutina horrible. Mis padres me dejaban confiadamente con el padre Miguel. Él me llevaba a la sacristía o a veces a su habitación privada en la rectoría anexa a la iglesia. Me abusaba durante 30-40 minutos, usando siempre el lenguaje religioso para enmarcar sus acciones como sacramentos especiales o preparación espiritual. Después me daba entrenamiento legítimo de monaguillo por 15-20 minutos para que yo tuviera algo real que reportar a mis padres. Y me enviaba de regreso con amenazas repetidas sobre mantener el secreto sagrado. El abuso escaló gradualmente durante esos meses. Lo que comenzó como tocamientos inapropiados en mayo había progresado a violación oral en agosto y violación anal en noviembre. Cada escalada venía con nueva justificación teológica retorcida que el padre Miguel presentaba como si fuera doctrina católica legítima que yo simplemente era demasiado joven para haber aprendido todavía en catecismo regular. Mateo, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús se convirtió en el sacrificio final. Y ahora, niños especiales elegidos como tú se convierten en sacrificios vivos para Dios. Esto es lo que significa Romanos 12:1 cuando dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo.
¿Entiendes? Yo tenía 6 años. No entendía absolutamente nada, excepto que dolía física y emocionalmente, pero que aparentemente esto era lo que Dios quería de mí, según la autoridad espiritual máxima en mi vida. Los síntomas de trauma en mí se volvieron cada vez más obvios durante esos meses, pero fueron constantemente malinterpretados por mi familia, porque nadie sospechaba la causa real. Enuresis nocturna persistente. Mojaba la cama 3, 4 noches por semana. Mi madre me llevó al pediatra, quien diagnosticó regresión temporal relacionada con estrés y recomendó paciencia y reducir líquidos antes de dormir. Nunca preguntó sobre abuso sexual. Pesadillas constantes. Despertaba gritando 2, 3 veces por semana. Cuando mis padres corrían a mi habitación preguntando qué había soñado, yo no podía articular los sueños, pero despertaba sudando, temblando, a veces vomitando. Mi madre atribuyó esto a imaginación activa de niños y tal vez viendo demasiadas caricaturas violentas. Caída en rendimiento escolar. Mi promedio cayó de 9.5 a 7.8 en el segundo semestre de primer grado. Mi maestra comentó a mis padres que yo parecía distraído, ausente, como si su mente estuviera en otro lugar constantemente. Mis padres pensaron que tal vez el rol nuevo de monaguillo era demasiada responsabilidad muy pronto, pero decidieron continuar porque era honor tan especial que sería vergonzoso retractarse. Aislamiento social. Dejé de jugar con otros niños durante recreos. Me sentaba solo en una esquina del patio escolar mirando al vacío. Cuando maestros preguntaban si estaba bien, yo respondía, sí, porque no tenía vocabulario para explicar lo que realmente estaba sintiendo. Cambio en apetito. Dejé de comer apropiadamente. Perdí aproximadamente 3 kilos durante esos 6 meses. Peso significativo para un niño de 6 años que ya era delgado. Mi madre me forzaba a comer diciendo, no puedes dejar comida en tu plato, pero yo frecuentemente vomitaba después de comidas forzadas. Resistencia a bañarse. Comencé a resistir violentamente cuando mi madre trataba de bañarme. Gritaba, lloraba, me escondía. Ella pensó que era rebeldía típica de niños queriendo independencia, pero en realidad era porque sentía mi cuerpo como sucio, contaminado, y bañarse significaba tener que ver y tocar las partes de mi cuerpo que el padre Miguel tocaba. Cada uno de estos síntomas, cada uno, son banderas rojas clásicas y bien documentadas de abuso sexual infantil. Pero en 1994, en México, la conciencia sobre abuso sexual infantil era mínima. No había campañas educativas extensas. No había entrenamiento obligatorio para maestros y pediatras sobre cómo reconocer señales. Y especialmente, no había absolutamente ninguna sospecha de que sacerdotes católicos respetados pudieran ser depredadores sexuales. Así que todos los adultos en mi vida, mis padres amorosos, mis maestros dedicadas, mi pediatra profesional, vieron las señales pero no conectaron los puntos. Y el abuso continuó sin interrupción durante 11 años y medio más. Daily Like. Ahora mismo, si alguna vez has visto señales obvias de que un niño estaba siendo abusado, pero no supiste qué hacer, o no te atreviste a preguntar directamente. Porque reconocer esas señales y actuar sobre ellas puede literalmente salvar vidas. Diciembre de 1994. Yo había cumplido mi entrenamiento, y ahora servía oficialmente como monaguillo en las misas dominicales matutinas. Vestía túnica blanca sobre sotana roja, el uniforme tradicional de monaguillos en iglesias católicas mexicanas. Me paraba en el altar frente a toda la congregación sosteniendo objetos sagrados, tocando campanilla en momentos específicos, arrodillándome cuando era apropiado. Mi familia me veía con orgullo enorme desde su banca. Fotografías de mí sirviendo como monaguillo fueron puestas en marcos especiales en nuestra casa. Pero lo que nadie sabía era que cada domingo antes de la misa, el padre Miguel me abusaba en la sacristía durante 20-30 minutos mientras yo me cambiaba a mi uniforme de monaguillo. Y cada domingo después de la misa, me abusaba otra vez durante otros 20-30 minutos mientras me cambiaba de regreso a mi ropa normal. 2 veces cada domingo sin falta durante meses que se convertirían en años. Y entonces comenzaron las sesiones especiales entre semana.
El padre Miguel contactó a mis padres diciéndoles que yo necesitaba instrucción espiritual adicional para desarrollar mi vocación sacerdotal, porque él veía en mí llamado claro al sacerdocio. Mis padres estaban extasiados. La idea de que su hijo pudiera convertirse en sacerdote era el honor máximo imaginable para una familia católica devota. Así que comenzaron a dejarme en la parroquia 2 tardes por semana, martes y jueves, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., mientras ellos daban sus clases vespertinas en sus respectivas escuelas. Yo caminaba solo desde mi escuela primaria hasta la parroquia, distancia de solo 5 cuadras. El padre Miguel me recogía en la puerta y durante las siguientes 2 horas me violaba repetidamente en su habitación privada en la rectoría. Para diciembre de 1994, solo 7 meses después de que comenzara el abuso, el padre Miguel me estaba violando 4 veces por semana, 2 veces los domingos, antes y después de misa, y una vez cada martes y jueves durante las sesiones de instrucción espiritual. Haz la matemática. 4 violaciones por semana, x 52 semanas, 208 violaciones durante el primer año. Y esto continuaría, con incremento gradual en frecuencia conforme yo crecía, durante los próximos 11 años. El conteo eventual de más de 400 violaciones que mencioné al principio de esta historia no es exageración ni hipérbole. Es cálculo conservador basado en frecuencia documentada durante más de una década. Pero los números, por horribles que sean, no capturan realmente el trauma psicológico de vivir como niño que está siendo violado regular y sistemáticamente por la figura de máxima autoridad espiritual en su vida, mientras toda su familia y comunidad adora a ese hombre como santo viviente. No captura la disociación que desarrollé, donde durante el abuso mi mente literalmente salía de mi cuerpo y observaba desde afuera como mecanismo de supervivencia. No captura el odio profundo hacia mí mismo que comencé a sentir porque parte de mí, la parte manipulada por años de condicionamiento, creía genuinamente que esto era mi culpa, que yo era especial de manera pervertida, que Dios me había elegido para esto específicamente porque había algo inherentemente malo en mí. Si has experimentado abuso sexual durante tu niñez, especialmente abuso prolongado por alguien en posición de autoridad, escribe en los comentarios: yo también sobreviví. No tienes que dar detalles, solo esas 3 palabras, porque romper el silencio, incluso anónimamente en un comentario de YouTube, es el primer paso hacia sanación. Los años pasaron. 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000. Yo crecía de niño a preadolescente a adolescente temprano. Pasé de primero de primaria a sexto. Mis hermanos gemelos comenzaron la escuela. Mi hermana mayor Mariana entró a la secundaria. Mi familia vivía su vida normal: trabajos, escuela, eventos familiares, celebraciones religiosas. Y durante todo ese tiempo, el padre Miguel continuaba violándome con regularidad mecánica que se volvió tan normalizada en mi psicología que había momentos donde olvidaba que no era normal. Esa es una de las cosas más perturbadoras sobre abuso sexual infantil prolongado. Eventualmente el cerebro de la víctima, especialmente cuando el abuso comienza muy joven, empieza a aceptarlo como parte de la realidad. No felizmente, no sin trauma, pero como hecho establecido de existencia que no puede ser cambiado más de lo que puedes cambiar que el sol sale cada mañana. Para mí, ser violado por el padre Miguel 2 a 4 veces por semana era simplemente parte de lo que significaba ser Mateo Hernández, tan integrado a mi identidad como ser bajito para mi edad, o tener cabello negro, o ser bueno en matemáticas. Pero durante esos años, especialmente conforme me acercaba a la adolescencia, comenzaron a surgir grietas en el control psicológico que el padre Miguel había construido tan cuidadosamente. Grietas pequeñas al principio, dudas momentáneas, preguntas que no podía completamente suprimir. ¿Era realmente normal lo que el padre Miguel me hacía? ¿Otros niños tenían sacramentos especiales con sus sacerdotes? ¿Por qué sentía tanta vergüenza y asco hacia mí mismo si esto era supuestamente voluntad de Dios? El momento específico que comenzó a romper el hechizo, aunque tomaría años más antes de que pudiera actuar sobre ese momento, ocurrió en septiembre de 2000 cuando yo tenía 12 años recién cumplidos. Era martes por la tarde.
una de mis sesiones de instrucción espiritual, regulares en la habitación del padre Miguel. Él acababa de terminar de violarme. Yo estaba vistiéndome con manos temblorosas como siempre, tratando de recomponer mi apariencia física antes de salir de la rectoría, para que cualquiera que me viera pensara que había estado simplemente estudiando catecismo. El padre Miguel estaba sentado en su escritorio, revisando papeles, actuando completamente normal, como si lo que acababa de pasar fuera tan mundano como tomar café. Y entonces alguien tocó la puerta. Fuertemente, insistentemente. El padre Miguel se tensó. ¿Quién es? Padre Miguel, soy la hermana Beatriz. Era una monja que trabajaba en la parroquia coordinando programas de educación religiosa. Necesito hablar con usted urgentemente sobre los horarios del próximo trimestre. Estoy ocupado en este momento, hermana. ¿Puede volver en 30 minutos? Es urgente, padre. Necesito su aprobación hoy para enviar los horarios a imprenta mañana temprano. El padre Miguel maldijo en voz baja, algo que nunca había escuchado hacer antes porque siempre mantenía imagen perfectamente santa. Se levantó rápidamente. Me miró. Mateo, quédate aquí. No hagas ningún ruido. Voy a hablar con la hermana Beatriz en el pasillo. Regreso en 5 minutos. Salió de la habitación cerrando la puerta detrás de él. Yo escuchaba voces amortiguadas a través de la puerta, el padre Miguel y la hermana Beatriz discutiendo detalles administrativos aburridos sobre horarios de catecismo. Y por primera vez en 6 años de abuso, estaba completamente solo en la habitación privada del padre Miguel, sin su presencia inmediata controlándome. Mi mirada vagó por el cuarto. Vi su escritorio cubierto con papeles. Vi su computadora, una de las pocas que había en 2000 porque eran todavía relativamente caras. Vi estantes llenos de libros teológicos. Vi fotografías enmarcadas en las paredes, y una de esas fotografías captó mi atención de manera que cambió algo fundamental en mi comprensión de lo que me estaba pasando. Era fotografía grupal de aproximadamente 20 niños en uniformes de monaguillos, tomada aparentemente varios años antes, porque los niños se veían de mi edad o menores, pero la calidad de la foto sugería que era de mediados de los años 90. Todos los niños sonreían. El padre Miguel estaba en el centro con su brazo alrededor de 2 niños especialmente pequeños. Caminé hacia esa fotografía. La miré más de cerca. Y reconocí a uno de los niños inmediatamente. Era Javier Morales, un joven que había sido monaguillo cuando yo era más pequeño, pero que había dejado de ir a la iglesia repentinamente cuando tenía aproximadamente 15 años. Mi madre había comentado una vez que era triste que Javier hubiera perdido su fe tan joven después de ser monaguillo tan dedicado. Y en ese momento, mi cerebro de 12 años hizo una conexión que había estado suprimida durante años de manipulación psicológica. ¿Y si el padre Miguel había hecho a Javier lo mismo que me estaba haciendo a mí? ¿Y si otros niños en esa fotografía también habían sido violados? ¿Y si yo no era el único elegido especial con sacramentos especiales, sino simplemente uno más en una línea de producción de víctimas que este hombre había estado abusando durante décadas? Esa realización fue simultáneamente devastadora y liberadora. Devastadora porque confirmaba que lo que me estaba pasando era depravación criminal, no ceremonia sagrada. Liberadora porque significaba que no era especial de manera pervertida, era víctima de depredador serial. El padre Miguel regresó a la habitación 30 segundos después. Me encontró todavía mirando la fotografía. Su expresión cambió instantáneamente de neutral a algo oscuro que nunca había visto antes. Enojo frío. ¿Por qué estás mirando esa foto, Mateo? Yo reconocí a Javier Morales, padre. ¿Él también tuvo sacramentos especiales como yo? Silencio absoluto durante 3 segundos que se sintieron como 3 horas. El padre Miguel me miró con intensidad que hizo que cada músculo de mi cuerpo se tensara con miedo instintivo. Siéntate. Me senté en la silla obedientemente, terror puro corriendo por mi cuerpo. El padre Miguel se sentó frente a mí. Habló con voz peligrosamente calmada. Mateo, necesito que entiendas algo muy claramente. Javier Morales era niño problemático que no pudo manejar las responsabilidades espirituales que Dios le dio. Rompió secretos sagrados. ¿Y sabes qué le pasó? ¿Qué, padre? Su familia fue destruida. Su padre perdió su trabajo.
Sus padres se divorciaron, su hermana menor se enfermó gravemente. Javier mismo tuvo accidente de coche que casi lo mata. Todo porque no pudo guardar silencio sobre cosas que no debía compartir. Dios castiga la profanación de lo sagrado, Mateo. Siempre. Yo estaba temblando visiblemente ahora. Yo no voy a decir nada, padre. Lo prometo. Bien. Porque te amo como hijo espiritual, Mateo. Y no quiero que tu familia sufra como la familia de Javier sufrió. No quiero que tus hermanos gemelos tengan accidentes. No quiero que tu hermana Mariana sea lastimada. No quiero que tus padres pierdan sus trabajos y su casa. ¿Me entiendes? Sí, padre. Ahora vete. Y nunca, nunca, vuelvas a hacer preguntas sobre otros niños. Salí de esa habitación con piernas que apenas podían sostenerme. Caminé a casa en estado de shock. Y esa noche, por primera vez en 6 años de abuso, consideré seriamente contarle a alguien. Consideré ir a mis padres y decirles todo a pesar de las amenazas del padre Miguel. Pero entonces recordé las amenazas. Recordé cómo mi familia dependía de Dios, de la iglesia, del padre Miguel para todo. Su identidad social completa, su comunidad, su comprensión de moralidad y propósito. Recordé que no tenía ninguna evidencia física, que sería mi palabra contra la de un sacerdote respetado durante 44 años, que probablemente me llamarían mentiroso, que mi familia sería devastada de múltiples maneras. Y guardé silencio. Durante 6 años más. Si alguna vez has querido desesperadamente pedir ayuda, pero el miedo fue más fuerte que el coraje, escribe en los comentarios, yo también tuve miedo. Porque ese miedo paralizante es exactamente cómo los abusadores mantienen control durante años o décadas. Los años 2001 a 2005, cuando yo tenía 13 a 17 años, fueron los más oscuros de mi vida. Adolescencia que debió haber sido sobre descubrir identidad, hacer amigos, experimentar primeros amores inocentes, soñar sobre futuro. En cambio, era sobre sobrevivir cada semana hasta las próximas violaciones, desarrollar mecanismos de disociación cada vez más sofisticados y suprimir impulsos suicidas que se volvían más frecuentes e intensos conforme crecía. El abuso continuó con la misma regularidad mecánica, 2 a 4 veces por semana durante años. El padre Miguel envejecía, tenía 67 años en 2001, 71 en 2005, pero su apetito depravado no disminuía. Si algo, se volvía más posesivo, más celoso, más controlador conforme yo entraba en adolescencia y comenzaba a desarrollar intereses naturales hacia personas de mi edad. Cuando cumplí 14 años en 2002, una chica de mi escuela secundaria llamada Carolina expresó interés romántico en mí. Me dejó nota dulce en mi mochila invitándome a estudiar juntos. Yo estaba simultáneamente emocionado y aterrorizado porque no sabía cómo interactuar románticamente con alguien de manera saludable, dado que mi única experiencia era siendo violado regularmente. Mencioné casualmente a Carolina durante una de las sesiones con el padre Miguel. Su reacción fue violenta e inmediata. Me gritó, primera vez que lo había hecho en 8 años de abuso. No, tú me perteneces a mí. Dios te consagró para mí. No puedes tener relaciones con chicas. Eso sería profanar lo sagrado. Si alguna vez, tocas a una chica románticamente, estarás condenado al infierno para siempre. Esa explosión reveló algo que hasta ese momento había estado disfrazado bajo lenguaje espiritual. Esto no era sobre Dios o sacramentos o llamado especial. Era sobre posesión. Era sobre un hombre de 68 años que había estado violando a un niño durante 8 años y que no quería perder su juguete sexual a causa de intereses románticos normales de adolescente. Dejé de hablar con Carolina. Cuando ella preguntó por qué estaba evitándola, inventé excusas sobre estar muy ocupado con responsabilidades de iglesia. Ella eventualmente se rindió. Y yo perdí lo que podría haber sido mi primera experiencia saludable de romance adolescente porque estaba demasiado controlado por mi abusador. Los intentos de suicidio comenzaron en 2003 cuando tenía 15 años. El primero fue sobredosis de pastillas para dormir de mi madre. Tomé toda la botella, aproximadamente 40 pastillas, y me acosté en mi cama esperando no despertar. Pero desperté vomitando violentamente a las 4:00 am.
Limpié todo antes de que mis padres se despertaran. Nunca supieron. El segundo intento fue 6 meses después. Me corté las venas de ambas muñecas con cuchilla de rasurar de mi padre. Pero los cortes no fueron lo suficientemente profundos. Sangré bastante, entré en pánico, envolví mis muñecas con toallas y eventualmente los cortes coagularon. Usé camisas de manga larga durante semanas para esconder las cicatrices. ¿Por qué no tuvieron éxito esos intentos? No porque no quisiera morir genuinamente, sino porque incluso en mis momentos más desesperados, una parte de mí, la parte que había sido condicionada durante 9 años a creer que suicidio era pecado mortal, tenía miedo del infierno. El padre Miguel me había programado tan completamente con teología católica distorsionada que incluso cuando quería escapar a través de muerte, tenía terror de condenación eterna. Esa es la crueldad particular de abuso sexual religioso. El abusador usa las creencias espirituales más profundas de la víctima como cadenas psicológicas. No solo te viola físicamente, viola tu fe, tu comprensión de Dios, tu capacidad de encontrar consuelo en espiritualidad. Te deja sin refugio. Ni siquiera la muerte promete escape porque has sido condicionado a creer que Dios te castigará eternamente por profanar lo sagrado al hablar o por rendirte cobardemente al suicidarte. Comparte este video ahora mismo. Compártelo incluso si es incómodo. Compártelo especialmente si conoces a familias católicas devotas con niños que sirven como monaguillos. Porque estadísticamente, basado en estudios de la Iglesia Católica misma, aproximadamente 4% de sacerdotes han abusado sexualmente de menores. Eso significa que en una diócesis con 100 sacerdotes, estadísticamente 4 son depredadores activos. Y las víctimas guardan silencio promedio de 21 años antes de reportar. El año 2006 fue cuando todo cambió finalmente. No porque encontré coraje de reportar el abuso, sino porque escapé físicamente del alcance del padre Miguel de la manera más mundana posible. Me fui a la universidad. Terminé la preparatoria en julio de 2006 con promedio mediocre de 7.8, mucho más bajo de lo que debería haber sido dado que era inteligente académicamente. Pero mi trauma interfería con mi capacidad de concentrarme en estudios. Apliqué a varias universidades en Ciudad de México específicamente porque quería escapar de Puebla, escapar de la parroquia, escapar del padre Miguel, sin tener que explicar a mis padres la razón real por la que necesitaba irme. Fui aceptado en la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, para estudiar diseño gráfico. Mis padres estaban felices, pero también tristes de que me fuera tan lejos. El padre Miguel fue invitado a nuestra casa para bendecir mi partida a la universidad. Él me miró con ojos que comunicaban claramente: nunca vas a escapar realmente de mí. Nunca vas a poder olvidar. Te marqué para siempre. Y tenía razón en eso. Aunque me fui físicamente a Ciudad de México en agosto de 2006 y el abuso sexual finalmente terminó después de 12 años consecutivos, el trauma vino conmigo. El PTSD, la ansiedad, la depresión, la incapacidad de tener relaciones íntimas saludables, el odio profundo hacia mí mismo, las pesadillas constantes, los flashbacks. Todo eso me siguió a mi dormitorio universitario, a mis clases, a mi vida nueva que supuestamente debía ser un nuevo comienzo. La última vez que vi al padre Miguel en persona fue agosto de 2006, la semana antes de irme a CDMX. Él me llamó para una sesión final de bendición. Fui porque después de 12 años de condicionamiento, mi capacidad de decir no estaba completamente destruida. Me violó una última vez en su habitación. Y cuando terminó, dijo algo que me perseguiría durante los próximos 17 años. Mateo, nunca olvides que eres mío. Dios nos unió de manera que trasciende tiempo y distancia. No importa dónde vayas, no importa cuántos años pasen, siempre serás mi hijo espiritual especial. Y si alguna vez hablas sobre nuestros sacramentos sagrados, Dios encontrará maneras de castigarte incluso si yo no puedo alcanzarte físicamente. Salí de esa habitación por última vez. Tomé autobús a Ciudad de México 2 días después, y comenzó la fase nueva y diferente, pero no menos traumática, de mi vida como sobreviviente tratando de funcionar en el mundo mientras cargaba secreto devastador que no podía compartir con nadie.
Dale like ahora mismo si crees que Mateo fue extraordinariamente fuerte por sobrevivir 12 años de abuso y todavía encontrar manera de continuar viviendo. Agosto de 2006 a marzo de 2023. 17 años. Casi 2 décadas completas de mi vida adulta, vividas bajo la sombra de un hombre que me había violado durante toda mi niñez y que seguía vivo, seguía siendo sacerdote activo, seguía teniendo acceso a niños. 17 años donde el abuso sexual había terminado físicamente, pero el trauma psicológico continuaba destruyéndome de maneras que la mayoría de las personas afortunadas nunca entenderán. Los primeros años en Ciudad de México, 2006 a 2010, cuando tenía 18 a 22 años, fueron de supervivencia básica. Asistía a clases en la UAM estudiando diseño gráfico. Trabajaba medio tiempo en una cafetería para pagar renta de cuarto minúsculo que compartía con otro estudiante. Existía día a día sin realmente vivir. No tenía amigos cercanos. No porque fuera antisocial por naturaleza, sino porque la intimidad emocional requería vulnerabilidad que yo no podía arriesgar. Si alguien se acercaba demasiado, eventualmente preguntarían sobre mi familia, mi infancia, por qué nunca hablaba sobre mi pasado. Y yo no podía responder esas preguntas sin revelar el secreto que había guardado durante 14 años. Las relaciones románticas eran imposibles. Hubo 2 chicas durante esos primeros años universitarios que expresaron interés en mí. Una se llamaba Patricia, estudiante de psicología que compartía clase de historia del arte conmigo. Ella me invitó a salir varias veces. Finalmente acepté después de meses de insistencia. Fuimos a cenar. Conversación fue agradable. Ella era inteligente, amable, bonita. Y cuando me acompañó a mi departamento al final de la noche e intentó besarme, entré en ataque de pánico completo. Mi cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. No podía respirar apropiadamente. Sentí náuseas abrumadoras. Tuve que correr al baño donde vomité violentamente mientras Patricia tocaba la puerta, preguntando aterrorizada si estaba bien. Le dije que tenía gripe repentina y que necesitaba que se fuera. Ella se fue confundida y preocupada. Nunca más salimos. Y yo nunca le expliqué la verdad. Que el simple acto de intimidad física consensual con alguien que me atraía había desencadenado flashbacks instantáneos de 12 años siendo violado, que mi cerebro no podía distinguir entre contacto deseado y contacto forzado, que el PTSD había destruido completamente mi capacidad de experimentar intimidad saludable. El cutting, que había comenzado ocasionalmente durante mi adolescencia, se intensificó dramáticamente durante esos años universitarios. Me cortaba los muslos con cuchillas de rasurar, no los brazos donde las cicatrices serían visibles, sino los muslos donde podía esconderlas bajo pantalones. Cada cortada era intento de sentir control sobre mi propio cuerpo, de sentir dolor que yo elegía en lugar de dolor que alguien más me imponía. Y los pensamientos suicidas nunca desaparecieron. Estaban ahí constantemente como ruido de fondo en mi mente. Algunos días más suaves, como murmullo distante que podía ignorar. Otros días más fuertes, como grito que ahogaba todo lo demás. Me paraba en el metro esperando tren y consideraba seriamente simplemente dar un paso adelante cuando llegara a velocidad completa. Me paraba en la azotea de mi edificio de departamentos de 8 pisos y consideraba saltar, pero nunca lo hice, no porque las cosas mejoraran o porque encontrara esperanza, sino por la razón más patética posible. El condicionamiento del padre Miguel sobre que suicidio era pecado imperdonable seguía controlándome incluso años después de escapar físicamente. Incluso cuando quería morir desesperadamente, tenía terror de infierno. Dale like. Ahora si reconoces que el trauma de abuso sexual infantil no termina cuando termina el abuso físico. Continúa destruyendo a sobrevivientes durante décadas después. Yo tenía 23 años. Había sobrevivido mi tercer intento de suicidio 6 meses antes. Esta vez corte profundo en vena de mi brazo izquierdo, que sangró tanto que casi morí antes de que mi compañero de cuarto me encontrara inconsciente y llamara a ambulancia. Pasé 3 días en hospital. Los doctores me hicieron evaluación psiquiátrica obligatoria. Me diagnosticaron con depresión mayor severa y trastorno de estrés postraumático. El psiquiatra me preguntó qué trauma había causado el PTSD.
No pude decirle. Guardé silencio. Él asumió que tal vez había experimentado violencia callejera o asalto o algo que no quería recordar. Me recetó antidepresivos y me recomendó terapia. Tomé los antidepresivos irregularmente. Nunca fui a terapia porque requería hablar sobre el origen del trauma que todavía no podía verbalizar. Pero algo cambió después de ese tercer intento de suicidio. Tal vez fue estar tan cerca de muerte que me asustó. Tal vez fue darme cuenta de que si seguía este camino, eventualmente tendría éxito en matarme, y entonces el padre Miguel habría ganado completamente. No solo me había violado durante 12 años, sino que también me habría forzado indirectamente a terminar mi propia vida. Tal vez fue simplemente que finalmente llegué al fondo absoluto y la única dirección posible era hacia arriba. Decidí intentar terapia nuevamente, pero de manera diferente. Encontré terapeuta especializada en trauma sexual, doctora Carmen Ruiz, psicóloga con 20 años de experiencia trabajando específicamente con sobrevivientes de abuso sexual infantil. La primera sesión fue en abril de 2011. Me senté en su consultorio, espacio cálido con luz natural, plantas, ambiente diseñado para sentirse seguro. Y durante 40 minutos dije absolutamente nada, excepto respuestas de una palabra a sus preguntas. Mateo, ¿quieres contarme por qué estás aquí? Depresión. ¿Hace cuánto tiempo has estado deprimido? Años. ¿Hay algún evento específico que crees que desencadenó la depresión? Silencio. La doctora Ruiz no presionó. Solo dijo al final de esa primera sesión: Mateo, no tienes que contarme nada hasta que estés listo. Pero quiero que sepas que mi especialidad es trabajar con sobrevivientes de abuso sexual. Y basada en los síntomas que describes en tu historial médico, PTSD, intentos de suicidio múltiples, incapacidad de tener relaciones íntimas, cutting, reconozco el patrón. Si alguna vez alguien te hizo algo sexual cuando eras niño, quiero que sepas que este es un espacio completamente seguro donde puedes hablar sobre eso sin juicio. Esas palabras abrieron algo en mí. No inmediatamente, pero durante las siguientes semanas comencé a procesar la posibilidad de finalmente decirle a alguien, la verdad que había guardado durante 17 años. En la quinta sesión, mayo de 2011, finalmente hablé. Comencé con voz temblorosa apenas audible. Cuando yo tenía 6 años, mi sacerdote comenzó a violarme. Continuó hasta que tenía 18. Más de 400 veces durante 12 años. Y entonces lloré. Lloré de manera que nunca había llorado en mi vida. Sollozos profundos, violentos que sacudían todo mi cuerpo. Años, décadas, de dolor, vergüenza, ira, trauma saliendo finalmente después de estar reprimidos por tanto tiempo. La doctora Ruiz dejó que llorara sin interrupción durante varios minutos. Después, con voz gentil pero firme, dijo algo que cambió mi perspectiva completamente. Mateo, lo que describes no es tu culpa. 0% tu culpa. Eras un niño. Él era adulto en posición máxima de poder sobre ti. Él eligió violarte. Tú no elegiste nada. Y necesito que entiendas algo más. Lo que él hizo no fue sacramento especial o voluntad de Dios. Fue crimen. Fue violación sistemática de menor. Y merece ser reportado. Pero él todavía es sacerdote en la misma parroquia. Mi familia todavía asiste ahí. Si reporto, va a destruir a mi familia. Van a pensar que estoy mintiendo. Van a elegirlo a él sobre mí. Tal vez. O tal vez te creerán. O tal vez hay otras víctimas que también están guardando silencio esperando que alguien sea valiente primero. Pero incluso si nadie te cree, incluso si tu familia te rechaza, reportar es lo correcto. No solo para ti, sino para proteger a niños que están siendo abusados por él ahora mismo. Esas palabras quedaron conmigo. Pero no actué sobre ellas. Todavía no. Porque el miedo seguía siendo más fuerte que el coraje. Miedo de no ser creído. Miedo de destruir a mi familia. Miedo de las consecuencias que el padre Miguel había amenazado durante años. Así que continué en terapia semanal durante los próximos años, trabajando en sanar el trauma sin reportar el crimen. Y durante ese tiempo, lentamente comencé a funcionar mejor.
Los antidepresivos combinados con terapia constante redujeron la frecuencia de pensamientos suicidas. El cutting disminuyó gradualmente. Comencé a dormir mejor. Me gradué de la universidad en 2012 con título en diseño gráfico. Conseguí trabajo freelance que pagaba decentemente. Y en 2019 conocí a Andrea, la mujer que eventualmente se convertiría en mi esposa. Ella trabajaba como enfermera en hospital público. Nos conocimos de manera completamente mundana en una cafetería donde ambos trabajábamos en nuestras laptops. Ella me habló primero. Conversación fluyó naturalmente. Intercambiamos números. Después de meses de salir casualmente, cuando la relación comenzó a volverse seria, sabía que necesitaba contarle la verdad sobre mi pasado. No podía tener relación auténtica mientras guardaba secreto tan masivo. Así que una noche en su departamento, le conté todo, desde los 6 años hasta los 18. Las violaciones, la manipulación, el trauma, los intentos de suicidio, todo. Andrea lloró conmigo, me abrazó y dijo: Mateo, gracias por confiar en mí con tu verdad, y quiero que sepas que esto no cambia cómo me siento sobre ti. Si algo, te admiro aún más por haber sobrevivido a algo tan horrible y todavía encontrar manera de vivir, de amar, de construir vida. Esa aceptación, esa validación de alguien que me amaba después de saber la peor verdad sobre mi pasado, fue sanadora de maneras que años de terapia no habían logrado completamente. Pero incluso con Andrea en mi vida, incluso con terapia continua, incluso funcionando mejor que nunca antes, seguía existiendo un peso constante que nunca desaparecía. El padre Miguel seguía vivo. Seguía siendo sacerdote en la parroquia San José. Seguía teniendo acceso a niños. Y yo vivía con terror paralizante de que estaba abusando de otros niños exactamente como me había abusado a mí. Ese terror se confirmó parcialmente en 2021, cuando visité brevemente Puebla para funeral de mi abuelo materno. Vi al padre Miguel durante la ceremonia. Ahora tenía 87 años, encorvado, caminando con bastón, pero todavía celebrando misas ocasionales. Y vi niños monaguillos sirviéndole. Niños de 8, 9, 10 años con las mismas expresiones de inocencia que yo había tenido a los 6 años cuando comenzó mi pesadilla. Quise gritar en ese momento. Quise pararlo en medio del funeral y exponerlo frente a toda la congregación. Pero el miedo me paralizó otra vez, y me fui de Puebla odiándome a mí mismo por mi cobardía. Esa noche le dije a Andrea: no puedo vivir el resto de mi vida sabiendo que ese hombre sigue respirando, sabiendo que potencialmente está abusando de otros niños. Necesito que muera. Sé que suena terrible, sé que no debería desear muerte de nadie, pero es la única manera que voy a poder tener paz. Andrea me abrazó y dijo: no te juzgo por sentir eso, Mateo. Después de lo que te hizo durante 12 años, tienes derecho a sentir cualquier cosa. Y entonces esperé. Esperé durante 2 años más. 2 años más de vivir con ese peso. Hasta que finalmente, el 15 de marzo de 2023, recibí la llamada que cambió todo. Escribe en los comentarios: Mateo merece paz, si crees que algunas víctimas solo pueden sanar cuando su abusador muere. 15 de marzo de 2023. Miércoles. 7:15 a.m. Mi teléfono sonó despertándome de sueño inquieto, que había sido plagado por pesadillas como siempre. Miré la pantalla. Era mi madre. Llamada temprano de mi madre generalmente significaba emergencia familiar. ¿Mamá? ¿Qué pasó? Mijo, tengo noticia que darte. Noticia triste. Su voz sonaba genuinamente afligida. El padre Miguel falleció anoche durante su sueño. Fue pacífico. El Señor se lo llevó mientras dormía. Qué bendición morir así después de una vida tan santa. Silencio absoluto de mi lado, durante lo que probablemente fueron 30 segundos, pero que se sintieron como 30 minutos mientras mi cerebro procesaba esas palabras. El padre Miguel, fallecido, muerto, ya no existente en este plano de realidad. Mateo, ¿estás ahí? Sí, mamá, estoy aquí. Es noticia impactante. ¿Cuándo es el funeral? Mañana jueves a las 11:00 a.m. en la parroquia. Toda la comunidad va a asistir. Era hombre muy amado.
52 años de servicio sacerdotal. Va a haber cientos de personas. Tu papá y yo esperamos que puedas venir. Voy a ver si puedo. Tengo trabajo, pero tal vez pueda cancelar. Te aviso. Colgué el teléfono. Andrea estaba despierta a mi lado en la cama. Me miró con expresión que mezclaba preocupación y comprensión. Era sobre... Murió. El padre Miguel murió anoche. Andrea me abrazó inmediatamente. ¿Cómo te sientes? Y esa fue la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo me sentía? Esperaría que alguien cuyo violador de infancia acaba de morir sentiría alegría inmediata, celebración, tal vez incluso satisfacción vengativa. Pero lo que realmente sentí fue... complejo. Lloré. Lloré durante aproximadamente 2 horas esa mañana, pero no lágrimas de tristeza por su muerte. Lágrimas de alivio. Alivio tan profundo, tan abrumador que mi cuerpo no sabía cómo procesarlo excepto a través de llanto. Alivio de saber que nunca más tendría que vivir con el terror de que pudiera encontrármelo. Que nunca más estaría abusando de otro niño. Que este capítulo horrible de mi vida estaba finalmente, irreversiblemente cerrado. Pero también sentí enojo. Enojo de que había muerto pacíficamente durante su sueño a los 89 años, sin nunca enfrentar consecuencias por sus crímenes. Sin nunca ser expuesto. Sin nunca pasar un solo día en prisión. Sin nunca tener que responder por las vidas que destruyó durante décadas. Y sentí culpa. Culpa de que mi primer pensamiento fue alivio en lugar de tristeza. Culpa de que parte de mí estaba feliz de que estuviera muerto. Culpa de que años de condicionamiento católico todavía me hacían sentir mal por celebrar muerte, incluso cuando era muerte de monstruo que me había violado más de 400 veces. Le dije a Andrea, voy a ir al funeral. Necesito verlo. Necesito confirmar con mis propios ojos que está realmente muerto. Necesito ese cierre. ¿Quieres que vaya contigo? Por favor. Y así fue que el jueves 16 de marzo de 2023, Andrea y yo tomamos autobús de 3 horas de Ciudad de México a Puebla para asistir al funeral del hombre que había destruido mi niñez entera. Comparte este video ahora. Especialmente compártelo con personas que trabajan en protección infantil, que trabajan con sobrevivientes de abuso, que necesitan entender que la muerte del abusador es a veces la única forma de cierre que una víctima obtiene. El funeral del padre Miguel fue exactamente lo que esperaba. Masivo, emotivo, lleno de elogios sobre su vida santa y dedicación inquebrantable. La parroquia San José estaba completamente llena, fácilmente 800 personas dentro del templo y otras 200 más afuera escuchando a través de altavoces. El ataúd estaba abierto en el frente del altar. El padre Miguel vestido con sotana negra y estola morada, manos cruzadas sobre su pecho sosteniendo rosario, rostro que parecía pacífico, como si realmente hubiera sido el santo que todos creían que era. Andrea y yo nos sentamos en bancos traseros. Mis padres y hermanos estaban enfrente cerca del ataúd, parte del grupo especial de familias cercanas al padre Miguel, que habían sido invitadas a sentarse en sección reservada. Yo había decidido no sentarme con ellos porque no podía fingir ese nivel de cercanía sin colapsar. La misa funeral fue celebrada por el obispo de la diócesis, Monseñor Arturo Ramírez, hombre de 65 años con reputación de conservador estricto. Su homilía fue nauseabunda para alguien como yo que conocía la verdad. Hermanos y hermanas, hoy despedimos a un verdadero siervo de Dios. El padre Miguel Sánchez dedicó 52 años, más de medio siglo, a servir fielmente a esta comunidad. Bautizó a generaciones de niños, guió a jóvenes en su formación espiritual, consoló a enfermos, acompañó a moribundos, fue ejemplo de castidad, obediencia y pobreza, que son los votos que todo sacerdote hace. Su vida fue testimonio vivo del amor de Cristo. Cada palabra me hacía sentir más y más enojado. Quería gritar, ¡mentiras! ¡Todos son mentiras! Ese hombre violó niños durante décadas. Pero me quedé sentado en silencio, apretando la mano de Andrea tan fuerte que probablemente le causaba dolor. Después de la misa, hubo procesión al cementerio. Cientos de personas caminaron las 6 cuadras desde la iglesia hasta el panteón municipal. El ataúd fue cargado por 6 sacerdotes jóvenes,
protegidos del Padre Miguel, que probablemente lo veían como mentor santo. En el cementerio, mientras bajaban el ataúd a la tierra, yo me paré a distancia observando. Y cuando finalmente cubrieron el ataúd con tierra, cuando vi que estaba literalmente enterrado, sentí algo que no había sentido en 26 años: alivio físico. Como si un peso de 50 kilos que había estado presionando mi pecho constantemente desde que tenía 6 años, finalmente había sido quitado. Respiré profundo. El aire entró a mis pulmones más fácilmente que nunca antes en mi vida adulta. Y en ese momento, tomé una decisión. No iba a permitir que este hombre se fuera a la tumba con su reputación intacta. No iba a permitir que su legado santo permaneciera sin manchar mientras yo y probablemente otros sobrevivientes cargábamos trauma de por vida. Era tiempo de hablar. Era tiempo de exponer la verdad. No para venganza. Él ya estaba muerto, sino para advertencia, para protección de niños futuros, para honrar mi propio trauma que había sido ignorado durante demasiado tiempo. Dale like. Ahora si crees que Mateo tomó la decisión correcta de exponer la verdad incluso después de que su abusador murió. Una semana después del funeral, 23 de marzo de 2023, publiqué carta abierta en mis redes sociales. No tenía muchos seguidores, tal vez 200 personas entre familia, amigos de universidad, compañeros de trabajo. Pero lo que escribí era tan explosivo que sabía que se compartiría rápidamente más allá de mi círculo pequeño. La carta decía: mi nombre es Mateo Hernández Silva. Tengo 35 años y necesito decir una verdad que he guardado en silencio durante 26 años. El padre Miguel Sánchez, el sacerdote que murió la semana pasada y cuyo funeral fue asistido por cientos de personas que lo llamaban santo, me violó sistemáticamente desde que tenía 6 años hasta que cumplí 18 años, más de 400 veces durante 12 años. Comenzó en 1994, cuando fui seleccionado como monaguillo. Él me decía que el abuso era sacramento especial y voluntad de Dios. Me amenazaba con que si hablaba, Dios castigaría a mi familia con enfermedades, accidentes y condenación eterna. Usaba la Biblia como arma de manipulación. Usaba su autoridad como sacerdote para destruir mi niñez entera. Intenté suicidarme 3 veces antes de cumplir 25 años, porque el trauma era insoportable. Viví durante 17 años después de que el abuso físico terminó con el terror constante de que él seguía vivo, seguía siendo sacerdote, seguía teniendo acceso a niños. Y ahora que finalmente murió, necesito romper el silencio que me mantuvo prisionero durante más de un cuarto de siglo. No escribo esto por venganza. Él está muerto. Ya no puede sufrir consecuencias legales. Escribo esto por 3 razones. Para advertir a padres católicos que sacerdotes no son automáticamente seguros solo porque visten sotana, que necesitan cuestionar, supervisar, nunca dejar niños solos con líderes religiosos sin importar cuán santo parezca. Para animar a otras víctimas del Padre Miguel, porque estadísticamente es casi imposible que yo haya sido su única víctima, a salir de las sombras. Si estás leyendo esto y él también te hizo algo, por favor contáctame. No estás solo. Para exigir que la diócesis de Puebla investigue retroactivamente los 52 años de sacerdocio del Padre Miguel, revisen registros, entrevisten a ex monaguillos, busquen patrones, porque apuesto que van a encontrar más víctimas. Mi familia probablemente no me va a creer, la comunidad católica probablemente me va a atacar, pero después de 26 años de silencio, finalmente estoy libre para decir la verdad. El Padre Miguel Sánchez no fue santo. Fue depredador sexual serial que usó el nombre de Dios para violar niños durante décadas, y merecía morir sabiendo que su verdad sería expuesta. Presioné publicar a las 10:00 p.m. del 23 de marzo, y mi vida cambió irreversiblemente durante las siguientes 48 horas. El post se volvió viral inmediatamente dentro de la comunidad católica de Puebla. Se compartió cientos de veces. Los medios locales lo recogieron. Para el 25 de marzo, había reporteros llamándome pidiendo entrevistas. Había activistas de sobrevivientes de abuso clerical contactándome ofreciendo apoyo. Y más importante, había 3 hombres que me contactaron privadamente diciendo: el Padre Miguel también me violó a mí. Yo también guardé silencio durante décadas. Gracias por ser valiente primero. 3 víctimas adicionales.
exactamente como había sospechado. Todos hombres ahora en sus 30s y 40s. Todos habían sido monaguillos. Todos habían sido violados durante años. Todos habían guardado silencio por las mismas razones que yo. Miedo, vergüenza, manipulación espiritual, amenazas. Sus nombres, con permisos para compartir: Carlos Mendoza, 38 años, violado de los 8 a 14 años; Jorge Ruiz, 40 años, violado de los 7 a 13 años; y Pedro Sánchez, 33 años, violado de los 9 a 16 años, sin relación familiar con el padre Miguel a pesar del apellido compartido. Los cuatro nos conectamos. Formamos grupo de WhatsApp. Compartimos nuestras historias. Validamos las experiencias de cada uno. Y decidimos juntos. Íbamos a forzar a la diócesis a investigar. Íbamos a hacer que esto importara incluso aunque el perpetrador estuviera muerto. Dale like ahora si crees que exponer la verdad, incluso después de que el abusador murió, fue lo correcto. Abril de 2023. Los 4 sobrevivientes nos reunimos con abogados especializados en casos de abuso clerical. Presentamos demanda civil colectiva contra la Diócesis de Puebla por negligencia, encubrimiento y daño emocional. No porque esperáramos ganar dinero. El padre Miguel estaba muerto, así que no había manera de procesarlo criminalmente, sino porque queríamos forzar investigación oficial. La diócesis inicialmente negó todo. Emitieron comunicado diciendo: estas alegaciones contra el difunto padre Miguel Sánchez son infundadas y difamatorias. No hay evidencia que respalde estas acusaciones graves. La diócesis de Puebla mantiene políticas estrictas de protección infantil y nunca ha recibido ninguna queja formal sobre el padre Miguel durante sus 52 años de servicio. Pero la presión pública fue demasiado intensa. Medios nacionales recogieron la historia. Organizaciones internacionales de sobrevivientes de abuso clerical se involucraron. Y el Vaticano, tratando de evitar otro escándalo masivo como los que habían devastado a la Iglesia Católica en Estados Unidos, Irlanda y Australia, ordenó a la Diócesis de Puebla que cooperara con investigación independiente. En junio de 2023, investigadores contratados por organización externa comenzaron a revisar registros de la parroquia San José que abarcaban los 52 años del padre Miguel como párroco. Entrevistaron a docenas de exmonaguillos. Buscaron patrones. Y lo que encontraron fue devastador pero no sorprendente. Evidencia circunstancial fuerte de que el padre Miguel había abusado de al menos 12 niños durante 5 décadas. No podían confirmar todos los casos definitivamente, porque muchas víctimas potenciales habían muerto, se habían mudado sin dejar rastro, o se negaban a hablar. Pero había suficientes testimonios, suficientes patrones, suficientes inconsistencias en registros para concluir que esto no había sido 4 casos aislados, sino operación sistemática de depredador serial durante décadas. El informe final, publicado en septiembre de 2023, fue contundente. El padre Miguel Sánchez Romero abusó sexualmente de menores durante su extenso sacerdocio. La diócesis de Puebla falló catastróficamente en proteger a niños bajo su cuidado pastoral. Políticas inadecuadas, supervisión ausente y cultura institucional de proteger reputación de sacerdotes sobre bienestar de niños permitieron que este abuso continuara sin detección durante décadas. La diócesis fue forzada a emitir disculpa pública. El obispo Monseñor Arturo Ramírez, el mismo que había dado homilía emotiva en funeral del padre Miguel llamándolo santo, apareció en conferencia de prensa llorando. En nombre de la Iglesia Católica, pido perdón a Mateo, Carlos, Jorge, Pedro y todas las víctimas del padre Miguel. Fallamos en protegerlos, y ese fracaso es imperdonable. Pero disculpas no eran suficientes. Exigimos reformas concretas. Y después de meses de negociación, la diócesis acordó: 1. Implementar política de 2 adultos siempre presentes. Ningún sacerdote o líder religioso puede estar solo con un niño sin otro adulto presente. 2. Verificación de antecedentes obligatoria para todos los sacerdotes, diáconos y voluntarios que trabajan con menores. 3. Capacitación anual obligatoria para todo el clero sobre reconocer y reportar abuso. 4.
Línea directa independiente, donde niños y padres pueden reportar abuso sin tener que ir a través de jerarquía eclesiástica. 5. Compensación financiera para las 4 víctimas confirmadas. 500,000 pesos mexicanos cada uno para terapia continua. Aceptamos el dinero no porque nos haría ricos, sino porque cubriría años de terapia especializada que todos necesitábamos. Yo usé mi parte para pagar 3 sesiones de terapia por semana durante 2 años. Trabajo intensivo procesando trauma de 12 años de abuso. Escribe en comentarios. Justicia para los 4. Si crees que estos sobrevivientes merecían más que disculpas. Hoy, noviembre de 2025, han pasado 2 años y 8 meses desde la muerte del padre Miguel. 31 años desde que comenzó a violarme cuando tenía 6 años. Y por primera vez en mi vida adulta, puedo decir honestamente, estoy sanando. Mi vida hoy, Mateo Hernández, 35 años. Me casé con Andrea en septiembre de 2024 en ceremonia civil pequeña. Deliberadamente no religiosa porque mi relación con religión organizada está permanentemente destruida. Nuestro hijo Miguel nació en mayo de 2025. Elegimos ese nombre intencionalmente para resignificar lo que durante tanto tiempo solo representó horror. Cuando Andrea quedó embarazada, tuve miedo paralizante de que no podría ser buen padre, porque lo único que sabía sobre autoridad adulta venía de haber sido abusado durante toda mi formación. Pero la terapia intensiva me ayudó a entender que puedo romper ese ciclo, que puedo ser padre amoroso, protector, saludable, precisamente porque sé exactamente lo que nunca hacer. Trabajo como diseñador gráfico freelance desde casa, lo cual me permite estar presente para mi hijo de maneras que mis padres, por razones económicas, no por falta de amor, no pudieron estar presentes para mí. Gano aproximadamente 25,000 pesos mensuales, suficiente para vivir cómodamente, pero no lujosamente en Ciudad de México. Y trabajo como activista voluntario con organización llamada Sobrevivientes sin Vergüenza, que fundé junto con Carlos, Jorge y Pedro en enero de 2024. Nuestra misión específica es prevenir abuso sexual en contextos religiosos católicos. Ofrecemos 1. Educación pública en escuelas católicas sobre señales de alarma de depredadores religiosos. 2. Capacitación para padres sobre cómo hablar con niños sobre abuso de manera apropiada para edad. 3. Grupos de apoyo para sobrevivientes de abuso clerical facilitados por nosotros que entendemos desde adentro. 4. Advocacy presionando al Vaticano para implementar políticas más estrictas globalmente. Desde enero 2024, hemos tenido impacto medible. 67 casos de abuso clerical reportados a través de nuestra línea directa y conectados con autoridades. 23 sacerdotes, actualmente bajo investigación o ya removidos de ministerio. 450 sobrevivientes participando en grupos de apoyo mensuales. 2,400 padres capacitados en reconocer señales de alarma. Más de 5 millones de personas alcanzadas a través de campañas en redes sociales. Una historia que me impacta. En julio de 2025, un niño de 10 años llamado Santiago en Querétaro vio uno de nuestros videos donde yo explicaba exactamente cómo el padre Miguel me había manipulado con lenguaje espiritual. Santiago reconoció que su sacerdote estaba usando las mismas tácticas. Le contó a sus padres inmediatamente. El sacerdote fue investigado y se descubrió que había abusado de otros 3 niños previamente. Fue arrestado antes de poder abusar de Santiago. Ese niño está seguro hoy porque compartí mi historia públicamente. Esa es la razón por la que hago esto a pesar de revivir mi trauma constantemente. Los otros 3 sobrevivientes, Carlos, 38 años. Se mudó a Canadá. Trabaja como programador. Casado, 2 hijas. Participa en organización remotamente, pero prefiere mantener perfil bajo. Jorge, 40 años. Lucha con adicción a alcohol, consecuencia de automedicar trauma durante décadas. Ha estado en rehabilitación 2 veces. Actualmente sobrio 8 meses. Esperamos que esta vez sea permanente. Pedro, 33 años. Se convirtió en terapeuta especializado en trauma sexual infantil. Convirtió su experiencia en vocación. Trabaja en clínica pública. Es voz activa en nuestra organización.
Los 4 nos reunimos físicamente cada año en marzo, aniversario de la muerte del padre Miguel. No para celebrar su muerte, sino para honrar nuestra supervivencia colectiva. Mi relación con fe y religión. No asisto a iglesia. Probablemente nunca volveré a ninguna institución religiosa católica, pero no me considero ateo. Todavía creo que hay algo más grande. Llámalo Dios, universo, energía. Pero ya no creo que necesito intermediarios humanos para conectar con lo divino. Y absolutamente no creo que sacerdotes tienen autoridad espiritual especial sobre vidas de personas. Guarda este video. Compártelo con padres católicos. Compártelo con maestros de escuelas católicas. Compártelo con cualquiera que trabaje con niños. Porque la información aquí puede literalmente prevenir que otro niño experimente lo que yo experimenté. Señales de alarma que todos los padres católicos deben conocer. Si tu hijo sirve como monaguillo o participa en actividades católicas con sacerdotes, debes estar extremadamente alerta. 1. Atención especial desproporcionada. Sacerdote elogia constantemente a tu hijo como especial o elegido por Dios. Regalos frecuentes sin ocasión específica. Contacto fuera de horarios apropiados. Llamadas nocturnas, mensajes, solicitudes de tiempo a solas para instrucción espiritual especial. 2. Lenguaje de secretismo. Lo que hablamos es entre tú, yo y Dios. No necesitas contarle a tus padres sobre nuestras sesiones especiales. Tus padres no entenderían lo que Dios está haciendo. 3. Cambios en tu hijo. Retraimiento social repentino. Caída en rendimiento escolar sin explicación. Pesadillas o trastornos de sueño nuevos. Regresión. Enuresis nocturna en niño previamente entrenado. Cambios de apetito dramáticos. Autolesiones. Cortarse. Expresiones de querer morir. Resistencia nueva a asistir a actividades de iglesia. Comportamiento sexual inapropiado para edad 4. Falta de transparencia institucional. Parroquia sin políticas escritas de protección infantil. Ausencia de política de 2 adultos siempre presentes. Resistencia a verificaciones de antecedentes para clerocultura, donde cuestionar sacerdote es falta de respeto a Dios. ¿Qué hacer si sospechas abuso? 1. Cree a tu hijo si te cuenta algo. Estadísticamente, menos del 5% de niños inventan abuso sexual. No preguntes, ¿estás seguro? Eso comunica duda. Di, te creo completamente. No es tu culpa. Gracias por contarme. 2. No confrontes al sacerdote directamente. Puede destruir evidencia, alertar cómplices, huir. Tu prioridad es proteger a tu hijo, no obtener confesión. 3. Reporta a autoridades civiles, inmediatamente. Fiscalía de Delitos Sexuales, 01-800-00-854-00. Línea Nacional contra Abuso Infantil, 01-800-42-200-021. Sobrevivientes sin vergüenza. Contacto es Sobrevivientes sin vergüenza. M. Kikus WhatsApp, 24-7. Plighty 52-55-9876-54324. No permitas que la iglesia maneje internamente. Abuso sexual es crimen, no asunto espiritual. La iglesia tiene historial probado de encubrimiento. Solo autoridades civiles tienen jurisdicción legal. Busca terapia especializada. Tu hijo necesita terapeuta con experiencia específica en abuso sexual infantil, no terapeuta católico que podría tener conflictos de lealtad. Mensaje final. Soy Mateo Hernández Silva. Tengo 35 años. Fui violado por mi sacerdote católico más de 400 veces durante 12 años, desde los 6 hasta los 18 años. Viví con ese trauma durante otros 17 años, mientras él seguía vivo, seguía siendo sacerdote, seguía teniendo acceso a niños. El 15 de marzo de 2023, él murió. Y por primera vez en 26 años, pude respirar sin peso aplastante en mi pecho. No celebro su muerte. No sentí alegría cuando murió, pero sentí alivio. Alivio de que nunca más estaría violando niños. Alivio de que ese capítulo horrible estaba cerrado irreversiblemente. Alivio de que finalmente podía comenzar a sanar de verdad. Su muerte no borró mi trauma, no curó mi PTSD, no eliminó las cicatrices físicas y psicológicas de 12 años de violación,
pero creó espacio donde sanación se volvió posible de maneras que no lo era mientras él seguía vivo. Esta es mi verdad. Esta es mi historia. Y este es mi compromiso. Mientras tenga vida, ningún niño más será destruido por un depredador disfrazado de sacerdote santo. Si este testimonio te impactó, hazme estos favores. CTA número 1. Dale like ahora si crees que la muerte del abusador, aunque no es justicia perfecta, es a veces la única forma de paz que víctimas obtienen. CTA Prugra 2. Escribe. Mateo es héroe, en comentarios porque romper 26 años de silencio requiere coraje extraordinario. CTA número 3. Comparte en grupos de WhatsApp de iglesias católicas. Sí, causará controversia. Sí, algunos se molestarán, pero si salva un niño, vale completamente. CTA número 4. Suscríbete, porque cada semana comparto historias de sobrevivientes de abuso clerical que necesitan ser escuchadas. CTA número 5. Activa campanita. Mañana comparto historia de Isabel, violada por monja durante 8 años en escuela católica. Sí, mujeres también abusan. CTA número 6. Guarda este video. Algún día puede ayudar a alguien que está esperando que su abusador muera para poder vivir. CTA número 7. Si eres sobreviviente de abuso clerical, escribe. Yo también sobreviví. Tu voz importa. Recursos de contacto. Sobrevivientes. Sin vergüenza. sobrevivientes-sinvergüenza.mx. Email confidencial. Ayuda a sobrevivientes-sinvergüenza.mx. WhatsApp 24/7. PlayStation 52 55 9886 5432. Línea Nacional Abuso 01 800 42 021. Fiscalía Especializada. Denuncias.sexuales efgr.gov. Que tengamos el coraje de proteger a nuestros hijos. Que tengamos el discernimiento de identificar depredadores incluso cuando visten sotana. Y que nunca confiemos ciegamente en líderes religiosos solo porque tienen autoridad espiritual. Gracias por escuchar. Gracias por creer. Y gracias por ser parte de la solución. Mateo, Carlos, Jorge, Pedro. Sobrevivientes inquebrantables. Esta historia es por nosotros. Y por todos los niños que todavía están siendo preparados para abuso por sacerdotes en este preciso momento. Rompamos el silencio. Salvemos vidas. Ni uno más.